Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Hoy queremos hacer una pausa en los asuntos de la coyuntura nacional, de la coyuntura internacional, y queremos reflexionar sobre el presente, pero mirando un poco la historia, reflexionando un poco sobre la historia. Y esto tiene que ver con que, por ejemplo, Chile acaba de rechazar su proyecto de asamblea constituyente. Chile acaba de rechazar la idea de refundar Chile. Había una propuesta de refundación de Chile, una propuesta muy polémica que cuestionaba la unidad del Estado chileno, pero al margen de los tópicos que llevaron a la mayoría de los chilenos a rechazar esa propuesta de refundación del país, uno tendría que decir que aquí en el Perú también existen propuestas de refundación. Cuando el señor Castillo ganó proponiendo una asamblea constituyente que instalara una república plurinacional con equidad y género, y detrás de esa propuesta había toda una visión, todo un relato sobre la historia nacional que más o menos señalaba que en el Perú habían existido 500 años de dominación occidental, que el mundo andino, que los pueblos prehispánicos habían sido aplastados por esos 500 años de dominación occidental. Bueno, estas propuestas de refundación del país se reactualizan, pierden popularidad, pero aparece un nuevo actor y vuelven a surgir, vuelven a plantearse las propuestas de refundación. Por ejemplo, el señor Antauro Humala acaba de salir de la cárcel y está desarrollando un intento de iniciativa política en el país. Y uno de sus más cercanos colaboradores o acompañantes, el señor Virgilio Acuña, ha planteado la posibilidad de refundar el país sobre el federalismo. Obviamente, detrás de todo esto están los relatos conocidos de Occidente aplasta a los pueblos originarios por 5 siglos y cosas de ese tipo. Para reflexionar sobre estos temas, el día de hoy hemos convocado al reconocido historiador Rafael Sánchez Concha, profesor de la Universidad Católica, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Sánchez Concha, gracias por el diálogo. Muy buenas tardes, señor Víctor Andrés Ponce, y muchas gracias por la invitación. Bueno, cada cierto tiempo el Perú quiere ser refundado, pero todas las refundaciones del Perú de alguna manera han terminado en fracasos estrepitosos. Desde el punto de vista de la historia, bueno, ha surgido esta nueva propuesta de una república federal, ¿no? Estos debates de alguna manera estuvieron en el momento de la independencia, ¿no? Y fueron descartados, ¿no? Pero, ¿qué, qué reflexión, qué consideración le plantea este permanente ir y venir de las propuestas refundacionales del Perú, señor Sánchez Concha? En primer lugar, yo noto aquí una coartada política, porque el tema de proponer, ¿no?, un sistema federativo para el Perú es facilitar la política de la plurinacionalidad en la que están eh, alineados los países del Foro de Sao Paulo, ¿no? Eso queda clarísimo. O sea, eso apunta a la atomización, a la división del país, ¿no?, a lo que está jugando esa izquierda radical, ¿no? Eso queda clarísimo. Y está recurriendo a conceptos muy anacrónicos. Les voy a explicar, permítanme explicarle, por favor. He escuchado al señor Virgilio Acuña decir que Estados Unidos es una potencia porque es federativo. Porque un gran país es México, porque un gran país es el Brasil y porque tiene un sistema, esos países tienen un sistema federal. Claro, tienen un sistema federal, pero que no funciona como los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos surgen como un país federal. ¿Por qué razón? Porque tienen una historia muy distinta de la nuestra. Es decir, los Estados Unidos estaban originalmente, antes de la independencia, compuestos por 13 colonias. Y cada colonia tenía su legislación, cada colonia tenía su gobierno, cada colonia tenía autonomía frente a otra, ¿no? Bueno, lo que hubo fue, claro, en la guerra contra franceses e indios, que es la guerra de los 7 años en Norteamérica,
se unen, hay una alianza para enfrentarse a los franceses y a los indígenas que tenían al oeste, ¿no? Luego, con la independencia, conforman una nueva alianza, una reunión, hay unos estados reunidos, ¿no? Hay una suerte de confederación y luego una federación, un estado federativo con la constitución de 1787. Es decir, se mantienen algunas prerrogativas del tiempo colonial, del tiempo llamado colonial por ellos, ¿no? Frente a un estado central fuerte. Ya, la historia del Perú es muy distinta. El Perú nace sobre la base del virreinato, sobre la base del territorio del virreinato del Perú, que era unitario, que funcionaba con criterios de unidad. Tanto fue así que desde muy temprano el Inca Garcilaso, ¿ya?, en sus comentarios reales de 1613, dice, el Perú conforma un cuerpo. El Perú tiene forma de cuerpo, refiriéndose al territorio, ¿no? O sea, hay unidad, apunta a la unidad. Bueno, el tema del federativismo en el caso peruano no funciona. Ahora ustedes dirán, pero el caso de la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no?, de Santa Cruz. Bueno, es una confederación, no es una federación, es una cosa distinta. En una confederación hay un elemento que funciona como clave interpretativa, que es la alianza. O sea, es una alianza de estados. En Ahora, una confederación se mantienen altas cuotas de soberanía. Cada estado mantiene altas cuotas de soberanía. En señor una licenciado, federación no lo es tanto y hay un estado central fuerte, ¿no? O sea, lo ahora, cual es muy distinto. Y además fracasó rotundamente la Confederación Peruano-Boliviana. claro, pero ya que menciona usted lo de la Confederación, la historia del Perú es la historia también de los caudillos, ¿no? De los caudillos, y los Exactamente. caudillos militares. O sea, uno podría decir, habían caudillos del sur, habían caudillos del norte, ¿no? Eh, y uno podría decir, ¿este caudillismo acaso no abona a un regionalismo? Eh, Sí. claro, eso no es federalismo, pues, ¿no? Pero, No, a ver, no. Esa explíquenos la... es una magnífica observación. ¿No? Es una observación, es una intuición histórica interesante la que tiene usted. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de la independencia, ¿qué es lo que surge? Surgen los caudillos militares, ¿no? Es decir, aquellos oficiales de las huestes, tanto realistas como patriotas, que pasan a ser protagonistas del poder, ¿no? Del poder o del manejo del Estado. Y son militares, ¿no? Militares pues formados en ambos bandos, ¿no? Bueno, pero estos caudillos, estos generales que son ascendidos a mariscales, muchos, varios de ellos, eh, representan a las regiones. Por ejemplo, Domingo Nieto representa a Moquegua, ¿no?, al sur. Ramón Castilla, ¿no?, un caudillo que pone orden en la República, ¿no? El orden republicano del siglo XIX se debe a Ramón Castilla, ¿no? Ramón Castilla representaba ¿a qué? A todo el sur peruano, es decir, a todo lo que era el antiguo obispado de Arequipa o la antigua intendencia de Arequipa, ¿no? Ramón Castilla nació en Tarapacá, pero fíjense que la inmensa mayoría de ministros de Castilla es arequipeña, ¿no? Está muy vinculado al, al mundo de los arequipeños del siglo XIX. Bueno, Pablo Bermúdez o Pedro Pablo Bermúdez era de Tarma, representaba al centro. Gamarra representaba al Cusco. Orbegoso representaba al territorio, al antiguo territorio del obispado de Trujillo, a toda la costa norte, y todo ¿no? Y esto... Salaverry a Lima. Ahora, pero permíteme, eran regionalistas, pero por otro lado apuntaban a un Estado unitario, ¿no? Claro, querían restablecer la vieja grandeza del reinato del Perú en la idea de república del Perú.
Ese era más o menos Exactamente. el sueño. Era el sueño, digamos, la idea de la nación del Perú estaba presente en todos ellos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ahora, he escuchado otro anacronismo, no solamente del señor Acuña, sino también de la gente de esta nueva izquierda, ¿no? Perulibrista, por ponerle un adjetivo. Decir que hemos cumplido 200 años de una república de derecha, ¿no? De derecha, o sea, ¿a qué se refieren con derecha? ¿No? Eh, hagamos un poquito de análisis histórico. En el siglo XIX, ¿quién era derecha y quién era izquierda? ¿No? Bueno, los liberales jacobinos eran la izquierda. La izquierda, claro. Por ejemplo, uno de los fundadores de la República, José Faustino Sánchez Carrión, Eran de era un izquierda, liberal, así era un es. liberal, era de izquierda. O sea, si nosotros, pero claro, es que están pensando en términos de izquierda marxista, ¿no? Eso no existía, pues. No, Ahora, están pero pensando en términos de izquierda comunista. Eso no quizá, es, o sea, yo le planteo una pequeña digresión sobre ese tema, porque es muy interesante. Detrás de esta concepción de que hay 200 años de república de derecha, ¿no? Existe la leyenda negra acerca de que el virreinato era enemiga del mundo indígena, ¿no es cierto? Olvidándose que el mundo indígena estaba contra la república porque quería conservar el mundo construido en 3 siglos de instituciones, de órganos, de reinos, durante el virreinato. El mundo indígena prosperó, se creó, fundó, se refundó en el virreinato. Y la prueba de ello es que los republicanos, los liberales, jacobinos de izquierda que fundaron la república, por ejemplo, no podían entender por qué los ejércitos realistas en las batallas de Ayacucho y Junín abrumadoramente estaban compuestos por indígenas. Tampoco podían entender las rebeliones indígenas que hubo, creo, hasta 1830, si no me equivoco, en el sur de Ayacucho, en defensa del rey Fernando VII. El mundo indígena siempre estuvo con el virreinato. Explíquenos un poco esta idea para conectarla con 200 años de derecha, de república, como suele decir el discurso de es izquierda. que la historia que se cuenta, esa historia que usted acaba de narrar, ¿no? Es una historia ideologizada. Cuando la historia se tiñe de ideología, se desvirtúa, ¿no? Se pierde la objetividad, se aleja de la verdad. Ahora, yo no voy a venir acá a defender el régimen virreinal, ¿no? Pero voy a explicar que el mundo virreinal funciona con criterios muy distintos de los nuestros. Pero el virreinato del Perú, que dicho sea de paso, este año estaríamos conmemorando los 480 años de la creación del Virreinato del Perú, ¿no? Porque se crea en 1542, en noviembre de 1542. El Virreinato del Perú tenía unos criterios de conformación social muy distintos de los nuestros. Si el día de hoy nosotros nos vemos obligados a graficar la sociedad peruana, nosotros lo haríamos con bandas, lo haríamos con eh, horizontes, ¿no es cierto? Con estratos, y diríamos clase A, clase B, clase C, clase D, en función de los ingresos, ¿no? Ahora, en el mundo virreinal, el imaginario social era el de un cuerpo humano. Y ese cuerpo humano, que era un cuerpo político, estaba plasmado en el cuerpo de la iglesia, que es la sociedad perfecta. Es decir, en el cuerpo místico. La unión del cuerpo político con el cuerpo místico conformaban un solo cuerpo, conocido como cuerpo místico de la República. Y el cuerpo místico de la República es la representación mental de la sociedad en el virreinato. Ahora, dentro del cuerpo místico de la República había dos grandes cuerpos.
el cuerpo de república de españoles y el cuerpo de república de indios. Ahora, de hecho, los españoles tenían hegemonía sobre el cuerpo de República de Indios o simplemente República de Indios. ¿Por qué? Porque como habían sido conquistados, como habían sido paganos, como no habían conocido a Cristo, debían ser guiados por el cuerpo hegemónico de los españoles. Ahora, es este sistema un sistema integrador. O sea, no discrimina a los indios, los integra, pero los integra dentro de su condición de indios. Es decir, todos están dentro del cuerpo, pero cada uno en su lugar. Claro, eso es lo importante. Permítame ahí, yo tengo entendido que los vasallos indígenas tenían prerrogativas parecidas a los vasallos castellanos, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿No? A los través de indios eran... a través de sus nobles, a través de sus Sí, curados. O sea, era una sociedad que funcionaba. sí, funcionaba perfectamente. Ahora, por supuesto, no voy a negar que hubo abusos, ¿no? Obviamente, no voy a tapar el sol con un dedo, ¿no? Que hubo abusos, que hubo maltrato, claro que los hubo, ¿no? O sea, eso no lo podemos negar, pero la sociedad funcionaba. Es decir, los indios no eran esclavos, eran hombres libres, eran vasallos. Y además había una élite indígena respetada, era una élite indígena casi homologada a la élite española, que recibía escudos de armas, ¿no? Que tenía una serie de prerrogativas y que se ufanaba de descender de los incas, de descender de las panacas de los incas. Y también élites indígenas fuera del ámbito incaico, ¿no? En la costa norte, por ejemplo. O en el centro, ¿no? Con los Apualaya, en el norte con los Morachimo, ¿no? Y con otros, ¿no? O Diego Caqui en el sur, en Tarapacá, es decir, o con una serie de caciques importantes, ¿no? Bueno, pero son integradores. Y esa integración del mundo andino o de la República de Indios se da a través de dos procesos. El proceso de cristianización o de evangelización. La evangelización es catequizadora, la evangelización está destinada a la salvación de los indios, naturalmente, ¿no? Pero en ese propósito, los indígenas se integran al sistema social virreinal, que es el del cuerpo místico de la República. Es decir, a través del sistema de evangelización y de hispanización. Sí. Claro. Ahora, lo interesante aquí es que al momento de la independencia, la República de Indios el mundo indígena o las comunidades indígenas en realidad tenían la propiedad de la mayoría de las tierras del Perú. Hay investigaciones que señalan que antes de la era del ciclo del guano, de la República del Guano, cuando se descubre el guano de las islas, había más o menos 200.000 contribuyentes del Perú y la mayoría abrumadora eran indígenas, ¿no? Entonces, el sistema republicano, con esta idea de un ciudadano, un voto, elimina las noblezas indígenas y el mundo indígena se queda desamparado frente a los criollos triunfantes en Ayacucho y Junín. Y a fines del siglo XIX, los indígenas ya no eran los propietarios mayoritarios de las tierras del Perú. Sí, habían incluso sido arrinconados sobre los 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si uno quisiera hacer una historia en blanco y negro, uno podría decir que el virreinato fue más proindígena que la república, que fue más antiindígena. Sí. Bueno, en principio, los siglos del virreinato aún no superan a los siglos de la república, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, algo muy importante, en el virreinato los indígenas tenían como primeros protectores a los caciques o curacas, ¿no? Y además existía un protector de indios que los representaba, que los
justamente velaba por los derechos de los nativos andinos. Había un protector de indios. Cuando llega la independencia, y no estoy hablando mal de la independencia, por favor, no me malinterpreten, ¿no? Con ideales ilustrados, propios de Locke, propios de Rousseau, como es el caso de José Faustino Sánchez Carrión, que era un lector asiduo de Rousseau, ¿no? Con los libertadores y especialmente con Bolívar, queda abolido el cacicazgo, ¿no? Los indios quedan desamparados y por lo tanto hay una suerte de desarticulación de las comunidades andinas, ¿no? Creadas desde el tiempo del virrey Francisco de Toledo, llamadas reducciones indígenas o repúblicas de indios. Ahora, claro, es muy significativo lo que usted ha dicho, ¿no? En el siglo XIX hay rebeliones indígenas, claro, ¿no? La de Tusparia, la de Rumimaki y otras, ¿no? Que no recuerdo, cuyos nombres no recuerdo en este momento, pero hay rebeliones indígenas, hay rebeldía frente al sistema. Por otro lado, recuerden que entrada la república, que es tan liberal, ¿no? Supuestamente, los indios siguen pagando tributo hasta 1854. Y los liberales, como es el caso de Casimiro Ulloa, que fue médico, un médico muy famoso, José Casimiro Ulloa, ¿no? Propuso que si los indios ahora son ciudadanos, que paguen impuestos. O sea, propuso volver a la tributación indígena. Bueno, eso, esas persistencias, ¿no? del mundo virreinal todavía continúan durante la República, ¿no? Ahora, bien, quiero volver a la idea del cuerpo. El Perú es un cuerpo, el Perú es una unidad, y es una unidad organicista. O sea, es decir, está representado, imaginado como un cuerpo humano en el que cada uno de sus miembros cumple una función de acuerdo, ¿no? Con sus aptitudes, de acuerdo con su naturaleza. Y desde una perspectiva trascendente, ultraterrena, porque todo esto tiene que ver con el mundo ultraterreno, forma parte de la teología política, la salvación se da dentro del cuerpo, ¿no? Por eso es que se integra a los indígenas. Y no solo a los indígenas, se integra también a los esclavos africanos, se integra a los descendientes de los esclavos africanos, se integra a las llamadas castas negroides, ¿no? O descendientes o mestizos de africanos con nativos andinos y con españoles. Claro. Pero quería hablar también de algo muy importante. Hay un relato, o no un relato, sino un episodio de la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, que era un indo mestizo, ¿no? Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, en el que redacta un llamado, el famoso Edicto de Chichas, que es del 23 de diciembre de 1780. ¿Y qué es lo que dice allí? Permítame, por favor, No, leer brevemente. siga usted, porque esto nos ¿No? ayuda nos está usted ayudando a levantar muchas leyendas negras que tenemos sobre la historia del Perú y que tienen que ver con la coyuntura política actual. Están, Lamentablemente, la leyenda negra, pues, es hija de la ideología, ¿no? En la que estamos viviendo. Dice Tupac Amaru, ¿no? Por la protección y conservación de los españoles criollos, es decir, los criollos, ¿no? Lo que nosotros llamamos blancos, ¿no? Pero claro, el término de raza blanca es un término de fines del siglo XVIII, creado por un ilustrado alemán, ¿no? Se refiere a eso, por la protección y conservación de los españoles criollos, de los mestizos, zambos e indios, y su tranquilidad, por ser todos paisanos y compatriotas, como nacidos en nuestras tierras, y de un mismo origen de los naturales, todos debemos estar congregados en un cuerpo de nación. Y lo dice un indomestizo cusqueño. ¿Mm?
de fines del periodo virreinal, Ahora, que da inicio a la independencia, al proceso de independencia. Así que hablar aquí de separaciones ahora, ya no le... me parece... De acuerdo, ha estado, en términos históricos es incuestionable. El Perú es un cuerpo orgánico, siempre lo fue. La gran pregunta que surge ahora es, digamos, las sociedades tradicionales en el Perú, o sea, ese mundo andino que existía, empezó a cambiar a mediados del siglo pasado, con las famosas migraciones que moldearon, o sea, el mundo indígena, ¿no? Estaba excluido de los sistemas de propiedad, de los sistemas de poder político, en fin, ¿no? Estaba excluido del sufragio y la propiedad, por decirlo esquemáticamente. Pero ese mundo indígena empieza a migrar desde mediados del siglo pasado, el siglo XX, y empieza a tomar la A ciudad. fines de los años 40, ¿no? Ya comienzan las Bueno, migraciones de sí, justamente de las claro, alturas a la costa, ¿no? claro, pero empieza a tomar la costa. Y digamos, los Andes se despueblan y Lima empieza a convertirse en la principal ciudad andina. Lima hoy es la principal ciudad andina, sino que todavía no asumimos conciencia de eso. Entonces, estos procesos de migraciones, de construcción de mundos emergentes, de mundos populares, urbanos, y la destrucción de las sociedades tradicionales, ¿de qué manera afecta nuestro proyecto, nuestra idea de Perú como nación, como cuerpo orgánico? ¿Cree usted que ha sido afectada, está en peligro o más bien la refuerza y la reinventa en una nueva realidad, en un nuevo tiempo, un nuevo espacio? Creo más bien eso último, ¿no? O sea, obviamente las migraciones se deben a problemas, ¿no? Se deben a, pues, a malas cosechas, hambruna, maltrato, discriminación. Eso genera migraciones, ¿no? De la sierra, del mundo cordillerano, a las ciudades de la costa, por cierto. Pero sí, esos pobladores andinos se integran, esos pobladores andinos se integran al sistema, se integran No, al occidente, y quieranlo o no. claro, y lo peor de todo es que en los últimos años ha surgido una burguesía de origen andino, una clase media de origen andino, eh, que incluso empieza a tomar eh, posesión de los sitios exclusivos que alguna vez fueron considerados exclusivos de la gente de origen europeo, ¿no? En el caso del sur, por ejemplo, es bien paradigmático, ¿No? ¿no? Ahora, el hecho de que migren no significa que pierdan su identidad tampoco, ¿no? Porque sí están vinculados a sus orígenes, ¿no? Vuelven a sus tierras originarias para sus fiestas patronales, por ejemplo. Y las fiestas patronales son creación del virreinato. Ojo, el virreinato está presente, ¿no? Claro, pero lo que sucede ya con la tercera, cuarta generación es que son más globalizados, ¿no? Son más, digamos, están viendo, ya no saben quechua, prefieren hablar el inglés, prefieren emigrar a una universidad europea. Es decir, se ha producido un mundo cosmopolita que es en realidad la peruanidad, ¿no es cierto? Eh, y Lima es eso. Lima es eso, es un occidente o un mundo andino integrado, es un occidente moreno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Faltan sociólogos, faltan antropólogos, pero para eso estamos conversando con un gran historiador como usted, para intentar descubrir las claves de esto. Ahora, el hecho de la occidentalización es algo inevitable, ¿no? O sea, y no lo debemos ver con malos ojos. Pero por O sea, supuesto, a medida que hay más comunicación, a medida que hay redes sociales, a medida que hay mayores vínculos, ¿no? El proceso de occidentalización es inevitable y no es malo, no hay que verlo con malos ojos, como una invasión, ¿no? Como sostienen algunos. Eso es algo que se da de todas formas. Eh, bueno, yo lo noto, por ejemplo, en
¿En qué? Pues en Yo, los negocios, yo ¿no? le cuento una anécdota de algunas comunidades de Anta, si no me equivoco son de Anta en el Cusco, que reciben el canon minero. En vacaciones suelen alquilar casas en la ciudad del Cusco y se llevan a todos los niños de la comunidad para que tengan su programa de verano. ¿Sabe qué idioma aprenden? ¿Qué profesor Seguro que contrata? es. Inglés. Inglés. Claro. Ese es el mundo andino el día de hoy, ¿no? ¿No? Es un mundo andino que se identifica, claro, con el mundo anglosajón. Veamos la cantidad de nombres, ¿no? Los nombres que se ponen, ¿no? Wilmer, Jonathan, son no, porque viven apreciando el mundo anglosajón, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo a la idea del cuerpo, eh, hay que admitir algo importante, ¿no? Algo histórico. El Perú funciona con una democracia, pero el Perú no tiene una tradición democrática. Ojo, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, aquel político que se muestra fuerte y autoritario va a ser muy influyente sobre los sufragantes, sobre el pueblo que va a votar, ¿no? Y esa tradición eh, autoritaria viene de los inicios de la República, viene desde los inicios de la República y viene desde los caudillos. Ahora, también hay otra cosa importante que debemos señalar nosotros. Eh, hemos hablado de los caudillos, pero los caudillos, así como los políticos civiles, crean su momento histórico para marcar el territorio político. Por ejemplo, ¿no? Piérola, con su entrada por Cocharcas. Charcas. El pintor Lepiani pintó justamente, retrató a Piérola y a su plana mayor a caballo entrando, ¿no? Por Cocharcas. Lo que definió su triunfo en 1895. Leguía, ¿con qué? Leguía con el Día del Carácter, ¿no? Ya saben, no voy a contar lo que sucedió el Día del Carácter, pero ese día lo heroificó. Y ese día se celebró posteriormente durante el oncenio. Eso sucedió en su primer gobierno, pero durante el oncenio se celebró el Día del Carácter. Los apristas con el Día de la Fraternidad, para realzar la figura de Aya de la Torre, ¿no? Fernando Belaúnde Terry con el Manguerazo, Velasco con el Día de la Dignidad Nacional, el 3 de octubre. Y así. Mori con el cierre del Congreso, el 5 de abril del 92, que no fue impopular. ¿Eh? Toledo con la marcha de los cuatro suyos. Los Humala con el Moqueguazo. ¿Entienden? O sea, crean su momento histórico. Y Antauro también ha querido crear su momento histórico con el Andahuaylazo. O sea, ¿por qué? Porque todo eso está pensado. Está pensado en marcar el territorio para la heroificación y para el recuerdo colectivo del personaje, ¿no? Por Efectivamente. allí va, ¿no?, el manejo histórico. ¿Por qué? Porque todos, sin quererlo, somos hijos del romanticismo. Y en el romanticismo que surge en el fines del siglo XVIII, pero que claro, brilla en el siglo XIX, la historia cobra gran importancia. El siglo XIX es el siglo de la historia. En el siglo XIX, el hombre es consciente de su protagonismo en la historia. Les pongo un caso. El caso de Francisco Bolognesi. Francisco Bolognesi, en la batalla, antes de la batalla de Arica, sabía que todo estaba perdido. Y Francisco Bolognesi ya había preparado un discurso cuando llegase algún emisario del ejército enemigo. Cuando llegó el mayor Salvo y le dijo, ¿no?, que tenía deberes sagrados de cumplir y que los cumpliría hasta quemar el último cartucho, eso no fue algo espontáneo, ya lo tenía preparado.
y lo tenía preparado para decirlo frente a testigos. ¿Para qué? Para pasar a la posteridad, ¿no? Ahora, Francisco Bolognesi es un héroe. La idea del héroe también es una idea decimonónica, ¿no? Del romanticismo. En la época del barroco, en el virreinato, los héroes de la sociedad son los santos, ¿no? En la república, los héroes son justamente los defensores de la patria. Pero está todo pensado en la trascendencia histórica. Ahora, con esto no quiero decir que Bolognesi se hubiese aprovechado de la situación para figurar, no. Él se inmoló, ¿no? Él murió por la patria peruana, lo cual también es romántico, ¿no? Los ideales del romanticismo son la libertad, la patria, la defensa de la nación, ¿no? Y eso queda en el siglo XX. De acuerdo. Por eso, hablar, y para terminar con esto, hablar de extender, permitir, acaso regalar territorio a un país limítrofe es muy grave, ¿no? ¿Por qué? Porque se está tocando algo que a todos nos atañe, la patria. ¿Y qué es la patria? La patria es la tierra de los padres. La patria es un valor romano. Patria es donde están enterrados nuestros padres. Y nuestros padres no son nuestros progenitores, nuestros padres son nuestros antepasados, ¿no? Así es. Entonces, es un valor muy profundo, ¿no? Y hablar de ceder territorio, eso está vinculado a la idea de patria, ¿no? Es un pecado. De acuerdo, doctor Sánchez Concha, infinitamente agradecido por estas reveladoras declaraciones. Tenemos que seguir conversando sobre todos los puntos que van surgiendo de una conversación tan breve, que no abarca todo lo que se puede tratar en un diálogo sobre historia, en un diálogo académico, pero infinitamente agradecido por estos aportes. Permítame, Víctor Andrés, una conclusión, para concluir, ¿no? Para redondear todo. Por favor, no manipulemos la historia, ¿no? No hablemos de 200 años de derecha, porque no todo ha sido derecha, no todo ha sido izquierda. ¿Ya? No proyectemos derecha con neoliberalismo, izquierda con marxismo al pasado, porque eso no existía, ¿ya? Y dos, no tratemos de convertir a nuestro país en lo que nunca fue, en una federación. Eso no funciona, ¿ya? Nuestras raíces históricas son distintas, apuntan a la unidad nacional. Así es. Gracias. Le agradezco mucho, doctor Sánchez Concha, y seguramente seguiremos conversando más adelante. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor Ponce. De igual manera, bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.